Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Me siento alegre de que estamos todos juntos aquí en la casa de Dios hoy, aunque sea en línea. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Me llamo Marlon, mi apellido es Medina y Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor general y fundador de nuestra iglesia Crave. Si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida a estas casas, esta es familia. Bienvenido en línea. Y quiero darle un saludo a todos mis hermanos en nuestro campus de Honduras. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Los amamos. Quiero felicitar a todos los que decidieron darle sus vidas al Señor Jesús la semana pasada. Estoy muy alegre y muy contento de que ustedes tomaron esta decisión. Es la decisión más importante de toda su vida. Y los felicito en el nombre del Señor. Hoy estamos en nuestro último capítulo de la serie que tenemos, El Fin del Mundo. Y hoy quiero compartir la forma que Dios proveó para que nosotros podamos escapar de todo lo que va a pasar a los finales del tiempo. Jesús proveyó una forma de que nosotros pudiéramos ser salvos y Jesús nos da la clave para ser salvos y entrar al reino de Dios. Y lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, Jesús le respondió, él está teniendo una conversación con alguien, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces aquí está la clave y quiero empezar hoy con una pregunta bien importante, una pregunta que debes de pensar muy bien en ella. Una pregunta que puede cambiar todo lo que tiene que ver con el destino de tu eternidad. La verdad es que tú has nacido naturalmente, pero la pregunta es, ¿has nacido espiritualmente? ¿Has nacido de nuevo? Todos hemos tenido un nacimiento natural y por eso es que estamos hoy aquí. Por eso es que tú estás escuchando este mensaje. Pero hay un nacimiento espiritual que debe de ocurrir en la vida de una persona para poder ser salva. Cuando tú naces de nuevo, ocurre una experiencia donde tu espíritu nace de nuevo en Cristo. Entonces, el nacer de nuevo significa tu salvación. Por eso en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones. Y la razón por qué él dice que estamos muertos no es porque él dice que estamos muertos físicamente, sino que estamos muertos espiritualmente. Nosotros somos una trinidad básicamente. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Tú eres un ser espiritual que posee una alma que vive en un cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Bien rápidamente. El alma es lo que siente, es lo que escoge y es lo que piensa. Es lo que siente, escoges tu voluntad y es tu pensar. El espíritu es quien tú eres y tú tienes un hombre o una mujer espiritual. Ese espíritu, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, resucita o nace de nuevo. Nacemos de nuevo. Y el apóstol Pablo dice, pero nosotros antes de nacer de nuevo estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados y obedecíamos al príncipe de este mundo, que es el diablo. Todo aquel que no obedece al Padre, que no obedece al Señor Jesús, es porque está muerto espiritualmente. Mucha gente no tiene el deseo de venir a la iglesia. Mucha gente no tiene el deseo de que las cosas de Dios les importe. Mucha gente de verdad no ve no tiene ninguna importancia en lo que son las cosas del Señor. No le ponen prioridad a las cosas de Jesús. No ven cómo Jesús debe de ser el Salvador de ellos. No les importa nada. Y la razón por qué no les importa Jesús, ni la iglesia, ni lo que es el reino de Dios, ni la eternidad, es simplemente porque están muertos. Están muertos espiritualmente. No tienen vida. Tu espíritu no puede anhelar algo si tu espíritu está muerto. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, al reino de mi Padre Celestial, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, si tú has nacido de nuevo, la Biblia nos dice que debemos de examinar nuestra experiencia de salvación. Si tú piensas que tú has nacido de nuevo, tú eres un cristiano, seguidor de Cristo, a todos aquellos que nosotros pensamos que hemos nacido de nuevo y que somos seguidores de Cristo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dice, examínate, examina tu experiencia de salvación, si de verdad estás en la fe. Y lo vemos en 2 Corintios 13:5, dice, examínense ustedes mismos
para ver si están firmes en la fe, si de verdad son cristianos. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado a la prueba. A menos que hayan fracasado en la prueba. Entonces nosotros tenemos que examinarnos, y el apóstol Pablo nos está como confrontando un poco. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué ese ataque? ¿Por qué me estás atacando, apóstol Pablo? ¿Por qué la Biblia nos ataca? Y podemos pensar que es una pregunta bien confrontativa, que nos pone inconfortable. Pero la verdad es que esta pregunta, este mandamiento de que nos debemos de examinar, no es un ataque. No es algo que quiere confrontarte para hacerte inconfortable. Es al opuesto, a lo contrario. La verdad es que el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos hace esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque esta pregunta es una pregunta tan importante. Porque esta pregunta determina a dónde tú vas a pasar tu eternidad. Es una pregunta muy importante. La razón por qué Él nos pregunta esto es porque toda nuestra eternidad depende de este momento, el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. En ningún lado en la Biblia dice que somos salvos por asistir a la iglesia, o por servir a la iglesia, o por cantar en la iglesia, o por dar tu dinero a la iglesia. En ningún lado en la Biblia enseña de que nosotros vamos a ir al cielo solamente porque fuimos buenas personas, o porque pusimos en nuestro Instagram un versículo de la palabra de Dios. Jesús nos enseña de que somos salvos cuando nacemos de nuevo. Es cuando le damos nuestro corazón completamente a Jesús. Eso es nacer de nuevo. Jesús tiene una conversación con un líder de su tiempo, que era un fariseo. Este era el líder de líderes. Y él tiene esta conversación acerca del nacimiento de nuevo, del nacer de nuevo. Y aquí es donde lo vamos a ver en Juan capítulo 3, del 1 al 7. Dice esto. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué él era importante? Porque era un fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un líder de líderes. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, Jesús. Solamente que Dios esté contigo. Este hombre reconocía que Jesús era enviado por medio de Dios. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando dice de agua, está hablando de el nacimiento natural, como cuando la mujer, un bebé está dentro del vientre de su madre y hay agua ahí. Eso es lo que se está refiriendo a Jesús. Y lo vemos, es en versículo 6, lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Versículo 7, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Entonces, este es mi primer punto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y no pensar o considerar si quieres. Jesús está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ser salvo, si quieres entrar al reino de Dios, vas a tener que nacer de nuevo. No pensarlo, ni sentirlo, ni esperar por ello. Tienes que. Nicodemo le preguntó, entonces, ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mi madre? Y el problema aquí es que Nicodemo estaba pensando en un nacimiento natural, pero Jesús estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Por eso es que le dice en versículo 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Jesús estaba diciendo, si no naces espiritualmente, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, lo más sorprendente de todo este pasaje es a quién Jesús le estaba diciendo todas estas cosas. Quiero que entiendan que Nicodemo era un fariseo y los fariseos creían y defendían la Biblia. Ellos no se doblegaban por la presión de la cultura. O si el mundo se estaba yendo para allá, ellos no se iban con las olas del mundo. Ellos seguían firmes en la palabra de Dios, defendían la Biblia. Ellos se memorizaban la Biblia, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban. Ellos creían en Dios y creían en Jesús. Esto es lo más loco de este pasaje.
De que Jesús no le estaba diciendo a un hombre que asistía a la iglesia fielmente, oraba, leía la Biblia, diezmaba, ayunaba y creía en Dios. Y le dice esto: si no naces de nuevo, no eres salvo. Ahora, esto es nos da un poco de un shock, porque este hombre iba a la iglesia, se memorizaba la palabra de Dios, leía la Biblia, oraba, diezmaba, ayunaba 2 veces por semana. Puchica. Algunos de nosotros, tal vez solo podemos cumplir la mitad de esta lista. Y si este hombre no era salvo, ¿dónde nos quedamos nosotros? ¿Dónde nos quedamos nosotros? Hay tanta gente que creen en Jesús y creen en Él mentalmente y teológicamente, pero no han nacido de nuevo. Nuestra salvación no es una experiencia intelectual ni teológica. Nuestra salvación no depende de cuánto nosotros conocemos de la palabra de Dios. Nuestra salvación no depende de cuánto podemos memorizarnos la palabra de Dios y cuánto sabemos y hemos aprendido de las cosas de Dios. No, la salvación no es una experiencia teológica. Tu salvación no está basada en el conocimiento de Dios que tú tengas tampoco. La salvación tiene que ver con que tú nazcas de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tu religiosidad no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, este es mi segundo punto. Solo unos pocos. Hay muchos que no son salvos y solo unos pocos han nacido de nuevo. Y nosotros vemos esto en Mateo, capítulo 7, donde Jesús está predicando un mensaje famoso. Y así lo dice Jesús: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Jesús dice que hay más de los que van al infierno que los que entran al cielo. Tremendo. Jesús mismo está diciendo: son más los que van al infierno que los que entran en el cielo. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto es una realidad. Es una realidad bien temerosa, que no la digo yo. Jesús mismo está diciendo esto. Pero en nuestra creencia y en nuestra costumbre, parece que el morir es el único requisito para entrar al cielo. Te lo voy a comprobar. Imagínate, cada vez que tú vas a un funeral, el sacerdote o el pastor que está dirigiendo el funeral siempre termina con unas palabras: aunque sea el más vil pecador, la persona más malvada en la tierra que esté en el ataúd, el sacerdote o el pastor siempre dice: tal y tal persona está en un lugar mejor. Como que si el morir fuera el requisito a entrar al cielo. Quiero corregirte. El morir no es el requisito para entrar al cielo. Ni el ser una buena persona. Ni ser una persona religiosa. El requisito para entrar al cielo es lo que Jesús dice: nacer de nuevo. Eso es lo único que te lleva al cielo. Es tener un nacimiento espiritual. Que tú naces, tu espíritu nace en Jesucristo. La pregunta más importante que nosotros nos hacemos, la verdad es que la pregunta en la que menos pensamos, es la pregunta más importante de tu vida. Y es esta: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido tú de nuevo? Es una pregunta muy importante. Porque mira lo que Jesús sigue diciendo. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que
violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Entonces, si los que estaban activamente sirviendo al Señor en la iglesia no son salvos, ¿a dónde quedan los que solamente asisten a la iglesia? ¿A dónde quedan los que solamente llegan cuando hay comida? Si los que sirven, profetizan, expulsan demonios, hacen milagros, no son salvos, ¿a dónde quedas tú? La verdad es esta, que hay tanta gente que está en las iglesias, sirven en las iglesias, están conectados en las iglesias, cantan en las iglesias, predican en las iglesias, sirven, pero no son salvos. No han nacido de nuevo, y la razón es porque hay muchos que están confundidos con el proceso del nacimiento. Muchos de nosotros no entendemos el proceso de nacimiento, que es natural y espiritual, pero lleva el mismo ciclo. Y hay un versículo en la Biblia, en Oseas, donde nos explica ese ciclo de lo que es el nacimiento. Leámoslos. Dice en Oseas 9:11, la gloria de Israel saldrá volando como un ave. Ahora, esa parte no es muy relevante. Lo que viene lo próximo es la parte que quiero que nos enfoquemos. Dice, porque tus hijos no nacerán, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Entonces en Oseas vemos el ciclo de nacimiento, que es la concepción, el crecimiento en la matriz, que es el embarazo, y el nacer. Como cristianos siempre pensamos en el crecimiento espiritual después de que hemos nacido de nuevo. Siempre que alguien nace de nuevo, en lo que se enfoca, en lo que nos enfocamos como cristianos cuando le damos nuestra vida al Señor Jesús, es nuestro crecimiento espiritual. Queremos aprender más de la palabra, queremos estar en devocionales, leemos, vemos mensajes en YouTube y empezamos a crecer en Cristo. Pero lo que fallamos en entender y en pensar es en el crecimiento que sucede antes del nacimiento. Piensen en el nacimiento natural. Ninguna mujer tiene sexo y boom, de la nada sale el bebé. No es cuando sucede la concepción que sale el bebé. Hay un proceso de crecimiento, hay un periodo de tiempo de crecimiento entre la concepción y el nacimiento. Esto es lo que nosotros llamamos el embarazo, que sucede y dura 9 meses. Este es el problema de tanta gente que dice, ya probé la iglesia, ya probé eso de Jesús, pero nunca me cambió. El problema es que confundieron la concepción con el nacimiento espiritual. Ahora, ¿cuál es la concepción espiritual? Cuando uno es concebido espiritualmente, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Esto es cuando la semilla de la palabra empieza a hacer un efecto en tu vida, donde tú abres tu corazón a la posibilidad de que Jesús es Señor y de que Él es tu Salvador. Es cuando la semilla es plantada, cuando es concebida en tu corazón y empiezas a abrir tu corazón y tu mente a la posibilidad de que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Es cuando crece en ti un interés en Jesús, igual que Nicodemo. Pero te hace falta rendirte a Dios por completo y darle el control completo de tu vida a Él. Hay muchos que tienen la palabra de Dios concebida en sus corazones, pero no han nacido de nuevo. Hay mucha gente que empieza en la iglesia. Tal vez tú eres uno de ellos. Empiezas. Y hay un interés en ti. Tal vez has entrado a Crave Church, que es nuestra iglesia. Y dices, ese muchacho predica bien. Lo empiezo a entender. Hace sentido. Voy a ver qué más dice este chavo. Empiezas a escuchar, y entre más escuchas la palabra de Dios, más te crece el interés. Más empiezas a aprender de Jesús. Ahora te empieza a dar ganas hasta de leer la Biblia en tu propio tiempo privado. O empiezas tal vez ya a empezar a tirar oraciones a Dios antes de dormirte, antes de comer. Y como que va creciendo un hambre en ti de conocer más de Dios, más de Jesús, más de las cosas de Dios. Eso es el momento de la concepción. Ese no es tu nacimiento. No has nacido de nuevo. Y hay mucha gente que está en el periodo de la concepción y piensan que es el nacimiento, el nacer de nuevo. Y no lo es. Y por eso hay tanta gente que empieza el proceso. Tienen
concebidos la palabra del Señor, hay un interés y empiezan a servir y empiezan a aprender y después alguien los ofende en la iglesia. Y después ya no le gustó lo que se dijo en la predicación. O después alguien le hizo una mala cara y dejan las cosas de Dios y se salen de la iglesia y dicen, todos ahí son unos hipócritas, me voy. ¿Y cuál es el testimonio de estas personas? Dicen, ya yo intenté las cosas de Dios, le di mi vida a Cristo y traté esa cosa del nacer de nuevo, pero no me cambió. Te quiero decir algo, tal vez estás confundido. No has nacido de nuevo. Lo que ha pasado es que fuiste concebido y te saliste de tu tiempo de crecimiento, el embarazo. Así, para ponerlo en términos naturales, te saliste antes de tu tiempo, te saliste prematuramente y no tuviste tu nacimiento. Y entonces por eso hay testimonios donde dice, la iglesia me salí, no sirve eso, me lastimó. Son hipócritas. El problema es que has confundido dos eventos que son muy diferentes. Hay muchos que tienen la palabra de Dios concebida en sus corazones, pero no han nacido de nuevo. Ahora, mi punto número 3 es, entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo sé si nací de nuevo? No pensar que nací de nuevo. No solamente sentir o esperar de que nací de nuevo. Saber. Como lo dice la palabra en 1 Juan. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces aquí es saber. Una analogía de esto es el matrimonio. Cuando alguien se casa, tal vez se le olvide el día o la fecha, pero es imposible que se le olvide el evento de su boda, porque alguien se mudó con él o con ella. Alguien vive en esa casa. Uno no se puede olvidar de que concibió en matrimonio. Tal vez no te acuerdas de la fecha ni del día, pero es imposible de que te olvides que te casaste. Fue un evento que pasó. Y aquí está la cosa, cuando eres salvo, tu vida cambia drásticamente y alguien se muda contigo y ese alguien es Jesús. A veces se le pregunta a alguien, ¿eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Y casi siempre responden así, pues yo creo que sí. No me puedo acordar, pero yo creo que sí. Imagínate que se le pregunte a un hombre que está casado, ¿estás casado? ¿Sos casado? Y que él diga, yo creo que sí. Este niño creo que me apunta algo, pero no. Imagínense que se le pregunte eso y él piensa que no sé si estoy o si no lo estoy. Eso sería una locura. Y la razón por qué es una locura es porque un evento de un casamiento no es algo que se olvida, porque es algo que cambia tu vida drásticamente. La manera si uno sabe si ha nacido de nuevo es cuando tú le has dicho con todo tu corazón a Jesús, te entrego todo lo que soy. Es el momento donde tú te rindes a Él y haces un hogar en tu corazón para Él, donde tú le rindes todo tu control a Él. La razón por qué muchos están confundidos con su salvación es porque cuando tú eres salvo, la responsabilidad de tu cambio no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Mucha gente está confundida si ha tenido una experiencia de salvación legítima. Y la razón es porque ellos piensan que cuando uno viene a Cristo, la responsabilidad del cambio de sus vidas les pertenece a ellos. Yo te quiero decir algo muy importante. La responsabilidad de tu cambio no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Tu única responsabilidad es darle el control total de tu vida a Dios. Y si no se lo das, Él no te puede cambiar. Te voy a dar un testimonio. Mi testimonio. Yo nací en un lugar cristiano, básicamente, ¿verdad? Porque desde chiquito nos llevaban a la iglesia. Yo nací en un lugar donde íbamos a la iglesia los martes, los miércoles, los sábados y los domingos. Nací en un lugar donde siempre escuchaba los debates entre la cristiandad y el mormonismo, entre los cristianos y los testigos de Jehová, entre los cristianos y los ateos. Esta fue toda mi vida. Escuché estas conversaciones casi toda mi vida. Íbamos a la iglesia, serví en la iglesia,
Era músico en la iglesia. De niño yo predicaba en los cultos de niños que teníamos. Mi papá eventualmente fue un pastor que fuimos a pastorear en una provincia diferente a la que vivimos ahora, es en Alberta. Mi papá fue pastor allí, yo también serví ahí con mi papá. Y desde chiquito yo siempre fui alguien que conocía de las cosas de Dios, escuchaba las cosas de Dios, siempre estuve en una atmósfera de la iglesia, con jóvenes de la iglesia. Pero el problema es que había yo tenido una concepción. La palabra de Dios se había concebido en mi corazón, pero yo todavía no había tenido mi nacimiento de nuevo. Me recuerdo una vez que estaba en el grado 3 o 5, algo así. Creo que el grado 5. Y como a mí no me gustaba ir a la escuela, una mañana en la puerta le dije a mi mamá, yo quiero aceptar a Jesús. Pero yo le dije con tal vez para ver si me podía quedar en la casa. Y mi papá estaba en el carro y me acuerdo, mi mamá estaba en la puerta parada, le llamó a mi papá se regresó y oraron por mí. Y yo dije, puchica, todavía tengo que ir. Entonces solo pude quedarme en la casa 5 minutos extra. Y ese día yo le di mi vida a Cristo. Eso es lo que mucha gente titula el nacer de nuevo. Pero la verdad es que yo no había nacido de nuevo ese día. Entonces yo crecí en un lugar cristiano, le había dado mi vida a Cristo. Había hecho la oración, pero esa oración no te salva. Y crecí y me aparté de las cosas de Dios durante mi adolescencia. Y un día, un viernes, en el 2007, diciembre de 2007, mi hermana me dijo que iba a ir a una iglesia porque había un montón de jóvenes. Ahora, yo soy un hermano mayor que me gusta proteger a mi hermanita. Y yo pensé que ella iba para ver a los muchachos. Eso es lo que yo pensaba. Yo dije, esta quiere ir a ver a algún chavo. Entonces, cuando ella se fue, se arregló, se fue, ella salió de la puerta. A los 5 minutos me arreglé rapidito y me fui yo detrás de ella. La vi cuando llegué a la iglesia y en verdad que sí, había un montón de jóvenes. Había una atmósfera bien bonita. Me senté en medio, casi atrás. Y cuando estaba escuchando yo la alabanza, dije yo, ok, tienen aquí dar algo, porque la alabanza está ungida, la gente está adorando. Está bien, ok. Esta es diferente. Tu iglesia es diferente. Yo he ido a muchas iglesias. Estuve en muchas iglesias. Y el problema de las iglesias, en las iglesias que yo encontré con mi propia experiencia, es que hay un montón de líderes que predican y predican y predican, hablan y hablan y hablan, dicen un montón de cosas, verdades, que dirigen al pueblo a ningún lado. No dirigen nada a nadie. No dirigen nadie a nada. Hablan un montón de realidades, hablan un montón de textos, versículos bíblicos, pero no lo dirigen a ningún punto. En las iglesias que yo nací, la verdad es que la alabanza era la parte mejor de toda la experiencia. La palabra de Dios, el predicador, era solamente sonido de fondo. Donde tú hablabas con tus amigos, los diáconos iban para atrás y la gente pasaba abajo en el basement o te ibas al baño por un tiempo largo a tener conversaciones con tus amigos. Durante la palabra nadie ponía atención porque el problema es que hay predicadores que predican un montón de cosas que ni hacen sentido. Tienen un montón de cosas de verdad, tienen frases que son de verdad, pero cuando conectas todo el mensaje no te llevaron a ningún punto. Entonces para mí era una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Pero cuando yo llegué a esta iglesia en diciembre de 2007, que mi hermana había encontrado porque una amiga la había invitado, la alabanza estaba diferente. Noté que todo el mundo estaba en unidad adorando al Señor. Traían un predicador que venía de El Salvador y este predicador empezó a predicar y yo escuchaba y sentía que lo que él estaba diciendo era como que si me estaba siguiendo, pero era imposible porque él venía de El Salvador, él no me conocía, nadie en esa iglesia me conocía en verdad tampoco. Entonces yo claramente entendí que era el Señor hablándome. El Señor me seguía hablando. Y cada vez que este hombre hablaba y predicaba y seguía, sentía que el corazón me palpitaba porque sentía que era el Señor hablándome. Al final de su mensaje, él hizo el llamado y sin pensarlo 2 veces, yo me levanté y me fui directo al altar. Me arrodillé y un montón de gente se arrodillaron. Y empecé a orar. Señor, si tú eres real, Señor, yo te pido que tú me toques hoy. Toca mi corazón, toca mi vida. Por 15 minutos oré esa misma oración. Toca mi vida, toca mi vida. A los 15 minutos sentí que una ola de amor chocó conmigo. No que me cubría solamente, sino que chocó. Me tomó por completo.
Me cubrió por completo. Nunca había sentido yo el amor sobrenatural de Jesús. Me sentí tan pequeño en las manos de Él. Yo entré como un joven, todo macho, ¿sí ve? Yo soy cool. Pero en ese momento, todos esos chistes de ser macho, porque para mí es un chiste que alguien quiera hacerse todo macho. Eso es una broma. Tú eres una broma. Humíllate y sé humilde en el nombre de Jesús. Durante ese momento en la presencia del Señor, todo ese acto se desbarató en la presencia del Señor. Me sentí como un niño y empecé a llorar. Empecé a llorar. No me importaba lo que pensaran de la gente de mí. Y empecé a llorar feo. No podía entender ni contemplar ese amor que yo sentía de parte de Dios en mi vida. Empecé a llorar tan fuerte que hasta la saliva no podía controlar. Se me salía de la boca. Nunca había yo sido quebrantado por el amor de Jesús. Esa noche, yo nací de nuevo. Mis deseos cambiaron. Esa noche, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Esa noche, toda mi vida cambió. Y desde esa noche no he sido igual. Y Dios me transformó. Yo no tuve que transformarme. Yo no tuve que cambiarme. Yo no tuve que dejar por mis propias fuerzas el pecado en el que yo estaba viviendo. Sino que Él trajo mi hombre espiritual a vida. Mis deseos más profundos salieron a luz, que era adorar al Señor. En ese momento yo me sentí que estaba enfrente de Jesús. Sentí que Él era todo. Sentí su grandeza. Sentí su grandeza. Sentí toda su grandeza. Sentí su majestad. Él era supremo, lo sentí eso. Sentí su reino, que Él es rey. Y no me costó, no me fue difícil entregarme cuerpo, alma y espíritu por completo. No me fue difícil darme todo a Él. No me costó. Fue un placer darme a Él. Ese fue mi momento de nacimiento. Ahora la pregunta es esto. Si tú te mueres hoy, y yo quiero que tú seas sincero conmigo. Si tú te mueres hoy, ¿puedes honestamente tú decir? ¿Puedes ser tú humilde lo suficiente y sincero o sincera y decir, la verdad es que no sé si yo me iría al cielo porque no sé si he nacido de nuevo? ¿Podrías tú admitir eso hoy? La razón por qué te lo digo es porque esta es una pregunta bien importante. Porque esta pregunta determina a dónde tú vas a pasar toda tu eternidad. Entonces te quiero hacer y darte una oportunidad ahorita de que tú te des por completo al Señor Jesús. Donde tú te rindas y le entregues tu voluntad. ¿Qué es entregarle tu voluntad? Es entregarle todos tus planes, tus deseos, tus sueños, tu vida, tu voluntad. Tu voluntad es el jefe de tus decisiones y de tu vida. El nacer de nuevo requiere que tú entregues ese jefe llamado tu voluntad y se lo des a Jesús. Que Él sea el dueño de tu corazón, de tu vida. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, yo te quiero dirigir hoy. Si tú sientes que el Espíritu Santo te está tocando en este momento, que te está dirigiendo hacia Él, no pierdas esta oportunidad. Es una oportunidad bien tremenda. Si eres tú, cierra tus ojos y te quiero dirigir una oración donde tú te entregues a Él. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En esta noche, este día, yo quiero decir que te necesito. Sin ti, Señor,
yo estoy perdido. Hoy te entrego todo mi corazón, todos mis planes, mis sueños, mis deseos y mi voluntad. Yo te la entrego a ti. Te pido que tú seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi corazón. Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Toma tú el control de todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te celebramos hoy si tú tomaste esa decisión. Que el Señor te bendiga y que el Señor te prospere. Y es importante que tú te sigas reuniendo, te sigas congregando con nosotros, para que vayas aprendiendo. Porque si tú recibiste a ese Señor y tú naciste hoy de nuevo y le entregaste tu corazón por completo, tu voluntad, tienes que aprender algunas cosas y nosotros queremos ayudarte. Los quiero mucho a todos ustedes en Honduras. Los amo, les mandamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes, a los niños también. Y nos vemos la próxima semana. Y esto concluye nuestra serie El Fin del Mundo. Dios me los bendiga. Adiós.